José Arturo Valdelolmo, dice que aunque los pasos toquen 1000 años, este sitio no borrará la sangre de los que aquí cayeron. Aquella mañana limpia y fría, la huelga general era seguida de forma masiva. Nada hacía presagiar la hondura de la tragedia, ni nadie esperaba un crimen tan salvaje. Durante 2 meses de huelga, 6.000 trabajadores, dice, fuimos el ejemplo más concluyente de que la ruptura con el franquismo era posible, defendiendo lo más básico, salarios y condiciones de vida dignas. Quiero decir, mira, que 6.000 trabajadores y hay 12.000, ha habido aquí 12.000 en la manifestación. O sea que ahí queda eso. Dice, defendiendo lo más básico, salarios y condiciones de vida dignas, conquistamos las libertades ejerciéndolas y nos enfrentamos al poder económico que tenía a su servicio policía, instituciones, leyes y medios de comunicación. Nos golpearon, nos despidieron, nos detuvieron, nos torturaron, nos asesinaron, pero no pudieron frenarnos. Rompimos los topes salariales y la intransigencia empresarial, reconocieron las comisiones representativas y las asambleas readmitieron los despedidos. Y se impuso la forma decisiva y proceso hacia las libertades. En aquella época, el desempleo y la inflación, desconocidos desde la Segunda Guerra Mundial, se habían instalado en Europa. Etc, etc, etc. Es un artículo precioso que hace alusión a esos trabajadores que fueron asesinados y a todos aquellos que gracias a su esfuerzo y a su huelga, consiguieron una serie de derechos que hoy en día, desgraciadamente, debido a esta crisis, pues que siempre pagan los mismos, que son los obreros, pues las condiciones de trabajo, todo aquello que se consiguió, pues se está perdiendo. Pero bueno, pues es un artículo muy bueno, que da en primera persona uno que lo vivió en primera persona, José Arturo Valdelolmo. Si lo queréis leer, está en Caos en la Red y yo os lo recomendaría. Y vamos a hablar un poquito para todos los que o no vivisteis aquella época, nos tocó lo que fue la cronología de aquel día, ¿no? Como bien decía Izaskun, llevaban ya 2 meses en huelga por los derechos de los trabajadores, con numerosas reuniones de las empresas más importantes por entonces de Vitoria, Mebosa, lo que era entonces Mebosa, Mercedes, Michelin, etcétera, y demás. Bueno, y ese día por la mañana a las 5:30 los huelguistas trataron de paralizar las zonas industriales con piquetes. A las 11 empezaron los enfrentamientos donde ya hubo heridos por armas de fuego. A las 12:30 la policía entró en Los Ángeles, donde se habían concentrado decenas de obreros y le dieron una paliza al párroco. A las 4:20 de la tarde, cerca de 4.000 trabajadores acuden a la iglesia de San Francisco en Zaramaga, donde estaba prevista una asamblea conjunta de todos ellos. Y a las 5:10 la policía cerró el acceso a la parroquia a las que todos querían entrar. Varios agentes entraron para ordenar el desalojo, pero se decide no salir. A las 5 de la tarde los agentes muestran la orden de desalojo, algo que iba en contra del concordato, y el párroco se niega, dice que no. A las 10 minutos más tarde fue el asalto de la policía armada al recinto con botes de humo y gases lacrimógenos. Bueno, pues la policía hizo un pasillo donde empezaron a salir. Los que no podían salir por ese pasillo empezaron a salir por las ventanas. A las 5:15, al ver lo que estaba ocurriendo, los manifestantes del exterior pues comenzaron a hostigar a los agentes para que sus compañeros pudieran salir, porque se estaban muriendo asfixiados, y empezaron a lanzar piedras. Bueno, pues poco después los agentes se subieron a uno de los autobuses a por sus armas de guerra, sus fusiles, ametralladoras, capaces de disparar 550 tiros por minuto. Además de sus pistolas reglamentarias. Se tiraron más de 2.000 balas, además de agotar todo el material antidisturbios. El balance, bueno, pues 2 obreros muertos en el mismo sitio, 4 heridos muy graves, de los cuales 3 morirían, más de 60 graves, la mitad con heridos de bala, y decenas de heridos leves. Los muertos, bueno, fueron Bienvenido Perea, 2 tiros en una pierna y uno en el pecho que le atravesó la médula. Tenía 32 años. Francisco Aznar, que tenía un balazo en la cabeza, según la autopsia, que murió allí mismo, 17 años, panadero y estudiante. Romualdo Barroso, también un balazo en la cabeza, en la nuca, le dispararon por detrás,
salía de una ventana en la iglesia, murió en el hospital, 19 años. Pedro María Ocio, un balazo en la espalda a la altura de la quinta costilla del hemisferio izquierdo, 27 años, que era de Forjas Alavesas. Y José Castillo, pues de un balazo que le destrozó el hígado, de 32 años. Es más, a este señor, a este chico, bueno, porque con 32 años fue el de la famosa foto en el que el entonces señor, porque somos muy educados, Fraga Iribarne con su acólito Martín Villa visitó en el Hospital Santiago 2 días antes, un día antes creo, de que falleciera. No tuvo la poca vergüenza de ir a verlo. Bueno, pues ese fue el balance de la lucha del 3 de marzo en Vitoria, que todos los que... Bueno, yo tenía 6 añitos entonces, pero no recuerdo, ¿no? Aquellas manifestaciones, gente que pasó mucha hambre, porque durante la huelga pues no había... Claro, no les pagaban. Las huelgas de las mujeres que iban con los carritos de las compras vacías con sus hijos de la mano. Y bueno, pues yo recuerdo, entre otras cosas, a mi padre con la espalda morada al salir de aquella iglesia aquel día. Bueno, pues un recuerdo para ellos.